Abra su Biblia, por favor, hermano, en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Nehemías, capítulo 4, versículos 1 al 3. Hace unos semanas, meses a lo mejor, estuvimos hablando acerca de Nehemías un poco por la palabra que Dios dio al pastor Jacobo, nuestro pastor. Esa palabra de restaurar los muros de nuestra vida, restaurar lo que haya que restaurar en cada uno de nosotros. Gracias. Y dijimos pues que Nehemías fue el que Dios escogió y llamó para reedificar los muros de Jerusalén. Nehemías era el copero del rey, estaba en el palacio con todos los lujos, con todas las comodidades, con un buen puesto en ese reino. Pero Dios lo escogió para ir y para reedificar los muros de Jerusalén. Y Nehemías dejó su comodidad, dejó su cargo, dejó todas las cosas, su manera de vivir, y fue y respondió al llamado de Dios y a la encomienda que Dios le dio. Y él oró y su corazón se entristeció y se quebrantó su corazón de ver su pueblo, su ciudad, la ciudad de sus padres, de sus antepasados, totalmente destruida, totalmente derrumbada. Y si leemos desde el capítulo 1, dice que Nehemías oró y lloró por su ciudad y le pidió al rey que le diera autorización, que le diera cartas para irse y reedificar los muros, reedificar la ciudad. Y el rey, con un buen corazón, le autorizó y le dio cartas para que lo dejaran pasar hasta ese lugar y le dieran todas las facilidades para hacer su trabajo. Y Nehemías comenzó a reedificar los muros del templo. Y leyendo ya en Nehemías capítulo 4, ya Nehemías y el pueblo trabajando en la reedificación, dice que en el versículo 1 del capítulo 3, dice: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Estoy leyendo una versión actualizada, la Nueva Traducción Viviente, pero es lo mismo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Versículo 3. Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan solo un zorro caminara sobre ella. Y se burlaban de Nehemías y del pueblo, pero eso no impidió que siguieran trabajando. Eso no impidió que estuvieran cumpliendo con la encomienda que Dios había puesto en el corazón de Nehemías. Y si nos vamos un poquito más abajo, váyase al versículo 6, dice: por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdoeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron.
Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardas en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían: antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Mire, aquí podemos mirar dos grupos de personas. El grupo que está venciendo y que está aguantando las burlas y todo lo que sus enemigos están haciendo, y no le están permitiendo al diablo que apague su pasión, su luz, su encomienda. Pero también hay otro grupo que dice la palabra más adelante que se estaban cansando y estaban diciendo: no, es demasiado el escombro, no vamos a poder con todo, es demasiado pesado este trabajo. Y a este grupo le faltaba carácter, le faltaba identidad, y que si no se despertaba en un momento dado, Dios les decía: te he dado muchas oportunidades para que arregles las cosas, para que te ordenes, pero si no lo haces, el diablo, por las brechas que están abiertas, se va a meter, te va a atacar y te va a derribar. Y hermanos, nosotros, tú y yo, necesitamos ser como el primer grupo de personas, con carácter, con decisión, que están venciendo todas las circunstancias, que están venciendo los ataques del enemigo, que no le están haciendo caso al diablo, que a pesar de que el trabajo es duro y arduo y difícil, siguen adelante y obtienen la victoria. Porque si somos como el otro grupo que le falta carácter, le falta decisión y se cansan pronto y ya no quieren seguir edificando, ya no quieren seguir cerrando las brechas que están abiertas para protegerse del enemigo, el enemigo va a aprovechar y se va a meter y te va a derrubar y te vas a venir abajo y tu vida espiritual va a terminar. Hoy, hermano, hay gente aquí que necesita, fíjate la palabra que estoy usando, necesita volver a edificar su vida. Amén. Hay gente que en algún tiempo tenía levantado su muro, pero lo descuidó y el muro fue derribado. Pero hoy el Señor nos está diciendo: iglesia, levántate y vuelve a edificar una vez más. Porque si el enemigo te ve sin un muro, se va a aprovechar y la vas a pasar mal. Te vas a derrumbar, te van a destruir. Y eso es lo que está pasando en muchas personas, hermano. Hay mucha gente, o vemos mucha gente que tenemos tiempo en el camino del Señor, teníamos un muro levantado, una protección, una muralla en contra de los ataques del enemigo, pero la hemos descuidado. Y el enemigo astutamente ha mirado por los puntos en los que se ha podido meter y por ahí se ha metido. Y ha empezado a atacar, y ha empezado a destruir, y ha empezado a derribar la vida espiritual de las personas. Cuando el diablo vea que ya no tienes muro, o que empezaste tu muro y lo dejaste a la mitad, o que el muro ya es tan viejo y no lo has cuidado, que se ha venido cayendo poco a poco, el diablo se va a aprovechar
Y muchos vienen a la iglesia, hermano, pero ya no tienen muro, ya no tienen protección, ya no tienen una muralla. La barda se está cayendo, las grietas han empezado a salir. Y el diablo nunca va a desaprovechar una oportunidad así para meterse y comenzar a destruir y a derribar todo lo que Dios ha construido en nuestra vida. Porque muchas personas, hermanos, pueden servir a Dios de alguna manera, pero no tienen firme ese muro, esa muralla. Y en estos casos, a lo mejor el Señor te puede decir, pues gracias por seguir sirviendo, gracias por trabajar en mi obra, gracias por aportar a tu iglesia, a tu congregación, al cuerpo de Cristo. Todo está muy bien, pero yo quiero seguir trabajando contigo. Yo sí quiero seguir continuando la obra que comencé en ti, en tu corazón. Porque es necesario, y vuelvo a utilizar esta palabra, es necesario edificar el muro que está dentro de nosotros, mi hermano. Las murallas, todos los muros, para que el diablo no tenga oportunidad de sorprendernos y meterse por donde no hay edificación. Por eso es tan importante que edifiquemos nuestra vida espiritual, nuestra vida en el Señor. Llenarnos internamente, porque si no estamos llenos internamente de la presencia y de la obra del Señor, entonces es muy poco lo que podemos hacer en el exterior. Porque como dije las veces anteriores, lo externo habla de lo que hay adentro. Lo externo habla del interior también. Lo externo o lo alto que esté edificándose tu vida habla de que tienes buenos fundamentos de la palabra y de la voluntad de Dios. Porque hay gente que quiere solamente tener algo externo, sustentar, sostener algo externo, como por ejemplo la familia, el matrimonio, una vida exitosa en su trabajo, buenas relaciones con sus hijos, un ministerio. Cuando internamente, hermano, no están bien, ¿cómo vas a sostener tu familia si tú internamente estás mal? ¿Cómo pretendemos edificar a nuestros hijos si nosotros mismos nos estamos cayendo? Nos estamos derrumbando, estamos permitiendo que el diablo se meta por diferentes rendijas y empieza a carcomer y empieza a destruir nuestra propia vida. Y eso no solamente nos afecta a nosotros. ¿Cómo queremos sostener un matrimonio, hermano, si andamos mal? Si no hemos arreglado las grietas. Dije la semana pasada, a veces es necesario derrumbar lo que está mal para volver a empezar y volver a iniciar las cosas. Muchos de los matrimonios, hermano, necesitan urgentemente derribar esa barda que está vieja y está débil y que a lo mejor ha sido mal puesta o mal edificada en su matrimonio y empezar de cero. Con las bases de la palabra, con la voluntad de Dios, con los mandamientos que Dios ha dado para el matrimonio. Y entonces sí, comenzar de nuevo a edificar las cosas de una manera correcta. Yo le puedo decir, hermano, yo tuve que derribar todo lo viejo. Y aún a lo mejor por ahí todavía me falta algo porque no somos perfectos.
Tuve que derribar todo lo viejo en mi matrimonio para volver a comenzar de nuevo. Porque esa es la única manera, lo dijimos la semana pasada, de avanzar, de crecer, de levantarse y de edificar una vida conforme a la voluntad de Dios. Y estamos hablando en todas las áreas, hermano. Tenemos que solucionar primero lo que tenemos pendiente, y eso tiene un precio, y el precio se paga, y se paga primeramente adentro en el corazón, adentro en nuestro interior. Ahí es donde tenemos que pagar el precio para que podamos tener una familia bonita, una familia feliz, una familia sana en todos los aspectos. Primero tengo que comenzar conmigo mismo, tirar lo que tenga que tirar y volver a reedificar, para que entonces yo pueda tener y sostener mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, mi ministerio y todo lo que implica mi vida en el Señor. Porque si no, de otra manera nos vamos a caer. Y hermano, no podemos tener una casa alta, un edificio, si primero no tenemos una zapata profunda, una base, una mampostería profunda. Porque la altura habla de la profundidad. ¿Me explico? Cuando ve usted un edificio de 30 pisos, lo primero que uno piensa, híjoles, qué altísimo está esto. Seguramente tendrá buenas bases, seguramente tendrá buenos fundamentos, seguramente trabajaron bien en las zapatas para que esas zapatas, esos fundamentos puedan sostener un edificio de 30, 40, 50 pisos, no sé. Porque lo primero, hermano, no es subir, lo primero es bajar. Amén. Una vez dije que el cristiano no crece primeramente hacia arriba, el cristiano primero crece hacia abajo. El cristiano primeramente tiene que tener buenas raíces, y las raíces están abajo. Tiene que tener buenos fundamentos, y los fundamentos están abajo. El cristiano que quiere edificar una vida sólida en el Señor, primero crece para abajo. Lo primero no es mostrar, lo primero es ser. Porque cuando tú seas un cristiano, tú y yo seamos cristianos que tienen fundamentos firmes, entonces vamos a poder mostrar a la demás gente lo que somos en el Señor. ¿Sí me estoy explicando? Los veo muy serios, pero no les... Es que eso es lo primero, hermano. Lo primero no es expanderme ni mostrarme hacia afuera. Lo primero que tengo que trabajar es lo de abajo. El cristiano, vuelvo a repetir, primeramente crece hacia abajo. Pero hay mucha gente que llega aquí o que viene de otros lados y quiere crecer hacia arriba. Primero necesitamos bases, el fundamento de la palabra y de la voluntad de Dios. Pero a muchos no les gusta, hermano, la altura. Perdón, a muchos les gusta la altura, pero no les gusta la profundidad. Nos gusta mostrar, no nos gusta trabajar en aquello que nos va a sostener toda nuestra vida. Y el Señor, hermano, hoy te está llamando para reparar lo que tengas que reparar en tu vida espiritual, y eso se va a ver reflejado en todas las demás áreas de tu vida.
El Señor, hermano, no va a estar contento, no va a estar consintiendo que tengamos grietas por todos lados. El Señor no quiere que tu vida sean ruinas. Estamos haciendo la comparación con el templo en Jerusalén. Eran ruinas. Y los enemigos se burlaban y dicen, ¿qué van a poder edificar con esas piedras viejas, calcinadas? Y a veces, hermano, nuestra vida está así, en ruinas. Mira, Nehemías tuvo que reedificar muros que estaban en ruinas. Así es que hay que prepararse para que mientras unos derriban, otros edifican. Y las oraciones, hermano, que se han hecho, que tú has hecho, que hemos hecho como iglesia, no van a ser de balde. Dios no se va a quedar en silencio para siempre. Así que no te canses. Vemos este segundo grupo del que hablamos ahorita, que se cansaron, dijeron, es mucho el trabajo. Ya no vamos a poder. No queremos ya continuar, ya. Hasta aquí llegamos. Es demasiado lo que tenemos que hacer y no lo voy a poder hacer. Hermano, en 2 días pintamos aquí esa parte de la iglesia, si ya se dio cuenta. Y digo pintamos porque yo me aventé 1 metro cuadrado, ¿no? Pero aquí estuvo Leví, estuvieron 4 o 5 hermanos solamente. Y sí, nos cansamos. Anoche estábamos tronados. Pero dijimos, no nos vamos hasta no terminar, amén. Y por ahí nos faltaron detallitos. Yo sé que usted va a decir, ay, es que ahí les faltó, y es que ahí no lo pintaron bien. Yo lo sé. Y siempre va a haber gente que va a decir, es que ahí, pues ¿por qué no vino y lo hizo, no? Pero no es el caso. La cosa es, hermano, que si vamos a hacer algo, vamos a terminarlo, amén. Que si vamos a reedificar, vamos a completar la obra, amén. Y Dios no se quedará callado para siempre. Así que no te canses. El diablo te ha querido engañar muchas veces y decir, tú ya no vayas ni a la iglesia, tú esto ya no es para ti, dedícate a otra cosa, ya estás cansado, estás agotado, ya trabajaste mucho, ya serviste por muchos años en la iglesia, ya otros que lo hagan. Pero todos somos el pueblo de Dios. Y a lo mejor si te das un pequeño break, ¿verdad? Para descansar un poco, pero retomar fuerzas y seguir adelante, amén. Porque tu vida, hermano, está en peligro. Tu vida está en juego. La vida de tu casa, tu familia, tu matrimonio está en juego. No puedes detenerte, no puedes cansarte. Hay muchos matrimonios aquí que tienen muchos años de casados. Yo ya cumplí 41, creo. Ya ni sé. ¿Y ustedes creen que me he cansado? Pues sí. Pero hay que retomar fuerzas en el Señor. Cerrar. Te voy a decir algo personal que me dijeron hace unas semanas. Vino una pastora y me dijo, pastor, estuvo bien la predicación, me gustó mucho, es cierto que hay que trabajar, hay que reedificar, pero todos debemos de localizar y enfocarnos en esas grietas que están abiertas en nuestra vida. Dice, y yo se lo agradezco, me dice, y ustedes como pastores también necesitan ver en dónde hay grietas en su ministerio, en su familia, en su matrimonio, porque ustedes van a sostener lo que Dios va a edificar en la iglesia. Y es cierto. Yo le tomé esa palabra. Y estoy viendo dónde el diablo puede meterse para cerrarle la puerta.
arreglar lo que tenga que arreglar en mi casa, en mi familia, en la iglesia, en mi ministerio. Porque si no lo arreglo, hermano, no voy a poder soportar el peso de la gloria que Dios va a derramar sobre su iglesia. Amén. Porque Dios va a derramar un gran peso de su gloria. Y la gloria de Dios pesa, hermano. Y si no tenemos fundamentos, si no tenemos bases firmes y si no edificamos correctamente, no vamos a aguantar. A veces tienen que aguantar hasta mis regaños, ¿o no? Pero algún día yo espero que les sirva de algo. Que puedan reflexionar y decir, sí, es cierto. Pero el diablo muchas veces nos ha querido engañar y decir, ya, hasta aquí llegaste. Pero es una gran mentira del diablo, porque Dios no quiere eso. Dios quiere que sigas adelante hasta la meta. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Tienen que levantar la muralla hasta el cielo, mi hermano. Tienen que construir una escalera al cielo. Pero el diablo se entremete y nos engaña y nos miente y nos confunde y dice, no vale la pena volver a edificar. Pero Dios ha visto tu esfuerzo, hermano. Ha visto cómo has orado, por ejemplo, por ese hijo, esa hija. Ha visto cómo has orado por ese esposo, por esa esposa que no quieren nada con Dios. O que se resisten, o que medio vienen y medio van. Pero va a llegar el tiempo, hermano, que si seguimos edificando y seguimos poniendo fundamentos y edificando sobre bases firmes y seguimos orando por ellos, un día los vamos a ver aquí, amén. Van a venir al Señor y entonces te vas a dar cuenta que vale la pena edificar. Amén. Porque así ha pasado, hermano. El diablo nos ha querido confundir, distraer, ocuparnos en otras cosas y dejar de orar por nuestros hijos, por ejemplo. Pero cuando vemos a nuestros hijos aquí levantando las manos y adorando a Dios, o a la persona que hemos orado por ella, levantar sus manos a Dios y estar arrodillado delante de Dios, dices, valió la pena edificar, amén. El diablo me quiso engañar, me quiso distraer, me quiso sacar de la jugada. Y qué bueno que no lo hice. Qué bueno que no me dejé engañar. Porque ahora estoy viendo los resultados de mi edificación como creyente, como cristiano. He visto los resultados de mi oración, de mis ayunos, de mi clamor a Dios. Cosa que no hubiera podido hacer si me aparto del Señor. Pero como no le hice caso al diablo, como le cerré las puertas, entonces veo los resultados de lo que he estado edificando. Porque tú y yo, hermano, estamos edificando por nuestros hijos también, amén. Así es que dile al que está a tu lado, prepárate, porque Dios va a hacer algo. En eso que le estás pidiendo, prepárate, porque Dios va a hacer algo. No te canses, dile. Vamos para adelante. Porque vamos a mirar, hermano, lo que Dios va a hacer. Porque si hoy aún no lo ves y estás diciendo no vale la pena esto, tú no sabes lo que Dios está haciendo en el mundo espiritual. A lo mejor tus ojos físicos no lo pueden ver todavía, pero Dios está trabajando en lo espiritual. Dios no se ha quedado quieto. Dios sigue trabajando, sigue obrando y va a terminar la obra que ha comenzado, amén. Y un día
Cuando veas el resultado de tu esfuerzo y de tu trabajo, vas a poder decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Mi casa y yo estamos sirviendo al Señor. Vemos pues entonces a un hombre llamado Nehemías, que Dios llamó para edificar su ciudad. La ciudad estaba corriendo peligro porque estaba expuesta a los ladrones, a los enemigos, a los ataques, a las fieras, porque no tenía muros. El lugar era el lugar de Dios, el templo de Dios, la ciudad de Dios. Dios estaba ahí. La bendición estaba ahí, pero le faltaban los muros. Y hermano, Dios está en tu vida. Dios no se ha ido, pero tenemos que levantar los muros para protegernos. Amén. La gente, en lugar de ponerse a construir muros, algunos ya se estaban yendo para otro lado, porque mira, es más fácil salir corriendo. Escúchame bien. Es más fácil salir corriendo que edificar. Por eso muchos vienen y no aguantan y se desesperan y no esperan el tiempo del Señor y no ponen los fundamentos y edifican su vida y acaban nuevamente en el mundo. Porque es más fácil salir corriendo que trabajar, que edificar, que reconstruir, que restaurar. Mucha gente, hermano, está haciendo eso, pero si sabemos que Dios está con nosotros y en nosotros, una cosa es saber que Dios está ahí y otra cosa es que tú te actives y hagas las cosas que a ti te corresponden. Que Dios esté haciendo algo no significa que tú no tienes que hacer algo también. Que tú no tienes que edificar algo. Hoy la gente espera que Dios le haga todo. Quieren ver a Dios hacer todo. Pero mira, Dios no va a hacer lo que a ti te corresponde hacer. Lo hemos dicho infinidad de veces. Sino que Dios te va a respaldar para que tú hagas lo que te corresponde. Dios no va a hacer tu trabajo, ese lo tienes que hacer tú. Pero Dios te va a respaldar para que todo lo que hagas conforme a su voluntad te salga bien, sea bien hecho. Tú haces lo que puedes hacer y entonces Él hace lo que tú no puedes hacer. Amén. Porque mira, es preferible estar en un lugar donde está la presencia de Dios, aunque no haya muros, que estar en un lugar donde hay murallas, hay fortalezas, pero no está la presencia de Dios. Cuidado, porque el diablo te va a querer engañar. Cuidado, porque el diablo va a querer darte espejitos y te va a querer quitar tu oro. ¿Cuántos saben esa historia? Cuando llegaron los españoles, ¿verdad? Los indígenas le entregaban su oro, lo más valioso, lo más grande, y ellos a cambio les daban espejitos. Cuidado, porque el diablo va a querer hacer eso. Te va a querer dar espejitos, pero te va a robar tu oro, lo más valioso que Dios ha puesto en tu vida. Amén. Déjame explicarme un poco más. Hay cosas que se van a ver mejor
que lo que tú ya tienes. Visualmente se ven mejor. El problema es que ahí no está Dios. Pareciera que lo que te ofrecen es un mejor negocio, pero ahí no está Dios. El problema es que parece que ese es el mejor lugar, pero Dios no te mandó allá. Porque si Dios te mandó a edificar Jerusalén, escucha bien, porque si Dios te mandó a edificar Jerusalén, ¿qué tienes que estar edificando en Roma? Si Dios te puso en un lugar y te dijo aquí, crece aquí, edifica tu vida, aquí haz las cosas, ¿por qué tienes que irte a otro lugar? Si Dios te dijo quédate aquí es porque la presencia de Dios va a estar ahí, amén. Pero si te vas a otro lugar, quizás Dios no esté allá, porque Él no te mandó allá. Sabemos que Dios puede estar en todo lugar y a lo mejor en otro lugar está Dios también, pero no te puso Dios allá, te puso aquí. Dios le dijo a Nehemías, ve y reedifica Jerusalén, no le dijo ve y reedifica Roma o Egipto o otro lugar. El problema es que parece, o a muchos les parece, que allá es un mejor lugar para hacer cosas con alguien. El problema es que esa no es la voluntad de Dios. Ese es el problema. Y si esa no es la voluntad de Dios, no va a haber respaldo, no va a haber bendición, no va a haber nada. Porque dice la palabra que si Dios no edifica la casa, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Se va a caer. Así es que permitámosle a Dios, hermano, edificar nuestra vida. ¿Dónde estaba ahora? ¿Dónde estaba antes Nehemías, antes de venir a Jerusalén? En el palacio del rey, en un lugar grande, un lugar cómodo, un lugar lleno de lujos, donde no faltaba nada, donde podía tener todo lo que quisiera, donde no sufrir, donde no trabajar a lo mejor demasiado. Pero lo dejó para irse a edificar una ciudad arruinada, pero que era la voluntad de Dios. Y por lo tanto, él iba a contar con el respaldo de Dios. Porque, hermanos, muchas veces Dios se mueve entre las ruinas. Cuidado que lo que tú ves arruinado y caído, Dios solamente espera que creamos y nos levantemos para volver a edificar. Muchas veces Dios se mueve entre las ruinas, hermano, entre las ruinas de tu vida y de la mía. Dios se movió grandemente cuando mi vida era un caos, cuando mi vida eran ruinas solamente. Pero cuando tú le crees a Dios y sabes que solamente Él puede cambiar las cosas y trabajas y te esfuerzas y no te das por vencido, aguas porque Dios va a edificar un gran edificio en tu vida, amén. Ahorita está trabajando en tus ruinas. ¿Cuántos dicen amén?
El Señor sigue trabajando en nuestras ruinas, hermano. Pero un día completará la obra. Porque dice la palabra que lo que Dios comenzó, lo va a completar. Amén. Y Dios lo va a hacer en cada uno de nosotros. Dios lo va a hacer en nuestra vida. El hecho de que haya de que algo haya sido azotado en tu vida, o que tú mismo hayas sido azotado, golpeado, no significa que Dios no está ahí. Esta iglesia ha sido azotada. Muchos lo saben y algunos nuevos no. Pero esta iglesia ha sido golpeada, ha sido azotada. Pero eso no significa que Dios no esté aquí. Ahora Dios nos está invitando a creerle y a trabajar en conjunto, en unidad, en equipo, para poder levantar algo mucho más fuerte, quizás, de lo que había antes. ¿Cuántos lo creen? Hoy Dios nos está dando la oportunidad, hermano, de reedificar su iglesia, porque esta es la iglesia también del Señor. Dios nos está dando la oportunidad de creerle y levantar algo mucho más fuerte todavía, o mucho mejor, o más alto quizás, de lo que había antes, porque es un nuevo tiempo, es una nueva oportunidad. Es un nuevo tiempo de bendición, es un nuevo tiempo donde Dios se está moviendo, es un nuevo tiempo donde Dios va a empezar a edificar en cada uno de nosotros su perfecta voluntad y hacer de esta iglesia una iglesia de victoria, amén. Una iglesia que alcance la victoria a través del fundamento de la palabra de Dios.